buenas tardes, querida iglesia, queridos oyentes. Una vez más, le agradecemos a Dios la vida y el día de hoy que podemos continuar con estas enseñanzas, estas asambleas que estamos llevando a cabo en Templo Jesucristo, Cerro Tigre. Le invitamos, hermanos, a que usted disfrute, porque la palabra de Dios hay que disfrutarla. Las enseñanzas de Dios son para recrearse. Las enseñanzas, la palabra de Dios, todo esto es para que nosotros sintamos, como dijo Jesús, al que cree en mí, según dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que nosotros tratamos en nuestros mensajes y en este tiempo, queridos oyentes, de que esto entre a su espíritu, entre en su espíritu, lo llene, lo sature de las bendiciones de la unción de Dios, porque ese es el deseo y ha sido siempre el deseo de Dios, de que nos vaya bien, de que crezcamos, de que seamos felices. Imagínense un hogar donde el papá y la mamá y todos los hijos han aprendido, han entendido el corazón, la voluntad, los deseos de Dios y se rinden en amor, se rinden en la búsqueda, en interactuar con Dios. Es un hermosísimo hogar, un hermosísimo lugar y una hermosísima familia que se deleita en llevar a cabo los pensamientos, las ideas de Dios a través de su palabra, honrándolo, adorándolo, exaltándolo, alabándolo, glorificándolo. Mientras usted hace eso con Dios, así mismo viene para usted la bendición. Le pedimos y también le motivamos de que se mantenga así. Métase con Dios, siga a Dios, no erre el camino, no deje que el enemigo obstruya el crecimiento suyo espiritual ni el de su familia. Padres, recuerden, lo primero que hay que enseñarle al hijo es obtener la comida, el alimento espiritual, y usted tendrá grandes hijos, grandes ciudadanos, grandes hombres, grandes mujeres, como todos queremos. Profesionales en lo que sean, pero van a ser tremendos profesionales, llenos del Espíritu Santo de Dios, de las bendiciones que Dios nos da a todos nosotros. Es un momento muy especial para nosotros, es muy grato estar aquí y poder participar con ustedes en lo que Dios nos da. Ahora, mis queridos hermanos, pueden abrir su Biblia, buscar el Salmo 21, y lo vamos a leer. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 21, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, oh se goza. Le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida de demandó y la diste, largo de días eternamente para siempre. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre, llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Su fruto desarrollarás de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas y pondrás saetas contra sus rostros. Y leeremos todos el versículo 13. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. El rey, si usted puede leyó ahí, el rey se alegra. Ojalá y esto le llegue también a los presidentes, a los ministros de Estado, a las cabezas de naciones. El rey aquí es el presidente, el ministro se alegra en tu poder, Jehová. Un buen presidente, un buen ministro, un buen estadista, un buen mandatario es lo que necesitamos todos los pueblos
para que entonces nuestras naciones sean de verdad bendecidas y haya para todos y no haya corrupción humana. Dios le bendiga. Amén. Vamos a alabar al Señor con alegría, con gozo. Dele este tiempo al Señor con todo su corazón, porque Él es digno de alabanza. Amén. El justo de Galilea pasando va, el justo de Galilea pasando va. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, si miras la bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, si miras la bendición. El justo de Galilea pasando va, el justo de Galilea pasando va. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, recibirás la bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, recibirás la bendición. El justo de Galilea pasando va, el justo de Galilea pasando va. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, recibirás la bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, recibirás la bendición. Mira qué lindo es el Señor. 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 Nada iguala su belleza, nada iguala su amor, pues todo lo que hace lo hace por amor. Nada iguala su belleza, nada iguala su amor, pues todo lo que hace lo hace por amor. Mira qué lindo es el Señor. 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 Nada iguala su belleza, nada iguala su amor, pues todo lo que hace lo hace por amor. Nada iguala su belleza, nada iguala su amor, pues todo lo que hace lo hace por amor, pues todo lo que hace lo hace por amor, pues todo lo que hace lo hace por amor. Y este gran coro es para alabar a Dios. Si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo. Este gran coro es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón, y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Este gran coro es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, siente lo mismo que yo. Este gran coro es para alabar a Dios. Si tú le alabas
santo lugar. Él está ahí con cada uno de nosotros. Él ha dispuesto esta hora para llenar nuestros corazones, para bendecirnos. Solamente acerquémonos a su presencia y adorémosle porque Él es santo. Solo tenemos que adorarle en espíritu y en verdad, dice su palabra, porque el Padre busca tales adoradores. Yo en esta hora le exhorto que su corazón, que todo el amor, que todo sentimiento que usted tenga, lo traiga y lo ponga delante del Señor. Ese amor que sentimos por Él se convierte ahora en una adoración en su presencia, en perfume de olor fragante para Él. Humillemos nuestros rostros, humillemos nuestros corazones delante de Él. Porque su palabra nos enseña que Dios exalta, levanta al humilde. Y que al corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrarte ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrarte tu altar, Señor, y no mirar atrás. Yo quiero amarte con todas las fuerzas del corazón, porque tú eres mi vida, Señor, y te amo solo a ti. Yo quiero amarte
Buenas tardes, amados hermanos. Nuevamente venimos a la enseñanza del día de hoy. Hoy tocamos el tema del último mensaje a las iglesias que están en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a tocar la Odisea. Recuerde que estamos tocando el tema de que hay que limpiar la iglesia, pero el tema puntual de hoy es: a los tibios los vomitaré de mi boca. Apocalipsis capítulo 3, del 14 al 22. Vamos a estarlo leyendo. Apocalipsis capítulo 3, del 14 al 22. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente.
Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Con este son los 7 mensajes que hemos dado, que el Señor Jesús dio a la iglesia, de cómo puede limpiarse antes de su venida. Aquí la Odisea, también así como Esmirna, Éfeso, Sardis, eran lugares específicos de la Asia Menor. En aquella época estas ciudades eran muy populares, muy conocidas, y la Odisea fue una de ellas que también era muy conocida porque primero fue la capital de Frigia. Estaba situada entre los ríos Lico y Olis. Fue fundada por Antíoco II y en consecuencia de su esposa, que se llamaba Laodicea, le colocó el nombre Laodicea a este territorio. No disponía de agua potable. Tenían que traer el agua de fuentes de Hierápolis, otro lugar, que eran aguas termales. Y esas aguas, cuando llegaban a la Odisea, todavía, a pesar de que eran enviadas por tubería, todavía llegaban tibias. Por eso se cree que esta paradoja que hizo nuestro Señor Jesucristo se debía a esa situación del agua, cómo llegaba a ese lugar. En el año 60 aproximadamente, ellos fueron destruidos por un terremoto después de Cristo, pero se levantaron rápidamente sin el apoyo de Roma porque eran muy ricos. La Odisea, era un pueblo muy rico. Ellos habían descubierto la lana negra, y eso, imagínense, la lana negra, que en ese tiempo pues eso era como un lujo, tener un vestido hecho de lana negra. Y lo otro que tenían es que tenían una ciudad bancaria. Era el lugar de los bancos. Había bancos por todos lados y había mucho dinero. Y ellos se levantaron después de este terremoto. Pero fíjense algo que es peculiar como en Sardis. Aquí el Señor no dice nada bueno de esta iglesia, en absoluto. Al contrario, enseguida apenas le parte diciendo que son tibios. Le dice, no eres ni frío ni caliente. Imagínense. Y en ese versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Se cree que esto es lo que nosotros llamamos la apostasía, la iglesia apóstata. O sea, es esa persona que ha escuchado la palabra de Dios, que la ha asimilado, incluso ha recibido al Espíritu Santo en su vida, pero como se siente tan satisfecha de sí mismo, tiene lo suficiente, no
no pide como el apoyo del Espíritu Santo en este caso, o de nuestro Señor Jesucristo, y se cree autosuficiente. Y lo que hace es apostatar de las creencias que venimos desde los tiempos de Génesis, desde que se construyó el mundo. Vamos a ver entonces si es una iglesia que se presume que es la que viene consigo la apostasía. Vamos entonces a ver qué es la palabra apostasía. Se dice que la palabra apostasía es una palabra griega compuesta de apo, que significa caer o alejarse de, y éxtasis, que significa rebelión, usada para señalar una revuelta política o una revuelta militar. Significa el acto de rechazar la fe explicado en las doctrinas o creídas. Y para esto vamos a hacer una presentación de una historia. Yo quiero que usted lo busque en su Biblia. Yo voy a leer versículos puntuales, pero usted va a leer el libro de Josué, capítulo 22. Y usted va a ver lo que sucede con la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la mitad de la tribu de Manasés. Cuando ellos, por orden de Moisés le había dicho en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, Moisés le había dicho a ellos que ellos tenían que acompañar al pueblo, al resto de las otras tribus, de las otras 10 tribus, al otro lado del Jordán, y pelear y luchar para obtener los territorios y poder dividirlos, pero que a Rubén, a Gad y a la mitad de la tribu de Manasés le iba a tocar el de este lado del Jordán. Moisés los hace aceptar este pacto. Ellos dicen que sí, porque así Jehová Dios iba a estar con ellos siempre. Así que eso usted lo va a encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículos 4, 5 y 6. Ahí usted lo puede leer. Pero fíjese, cuando nos vamos al libro de Josué, resulta ser en el versículo 10, dice, y llegado a los límites del Jordán, y está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Imagínense, ellos regresaban de la guerra y los botines que obtuvieron, las tribus que iban allí le dejaron a ellos también escoger de todo ese botín. Y ellos venían llenos de oro, de alhaja y de todo lo que le quitaban a los otros territorios. Así que ellos volvieron acá, a este lado del Jordán, y en ese lado del Jordán ellos pues decidieron levantar y edificaron un altar, dice, muy que se veía. Y esto llamó poderosamente la atención de las otras 10 tribus que estaban del otro lado del Jordán. Y pensaron y dijeron, ¿cómo puede Rubén, Gad y Manasés levantar otro altar que no sea el altar de Jehová? Jehová nos va a destruir. Y entonces enviaron a 10 príncipes y al sacerdote a hablarle a estas 3 tribus y a decirle que lo que estaban haciendo estaba mal. Eso lo vamos a encontrar en el versículo 16 de Josué 22, 16, donde dice, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy y seguir a Jehová, edificando altar para ser rebeldes contra Jehová? Ellos le llamaron a eso que había hecho la tribu de Rubén y la tribu de Gad y de Manasés rebeldía. Era un acto de rebeldía contra Dios,
porque no se estaba permitido hacer un altar. Fíjese, yo quiero que usted busque el libro de Deuteronomio 12, el versículo 4 dice: no haréis así a Jehová vuestro Dios. Versículo 5, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, esa buscaréis, y allá creéis. Y el versículo 6 dice: y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, vuestras ofrendas elevadas, vuestras ofrendas de manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y la primicia de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Esa ya fue una orden que ya le había dado Moisés a todas las tribus, incluyendo a la de Rubén, a la de Gad y a la de Manasés. Y sobre todo porque Rubén, Gad y Manasés quedaban de este lado del Jordán. Y que había nada más un lugar donde Dios había escogido ese lugar para que su nombre fuera invocado. Ahí era donde había que llevar las ofrendas y los diezmos y las primicias. Pero, claro, al momento que ellos ven que Gad, Rubén y Manasés hacen un altar de este lado del Jordán, ellos dijeron: ¿a qué Dios están adorando? ¿O qué se están haciendo? ¿Cómo van a llevar las primicias, las ofrendas y los diezmos allá? Ustedes saben, hermanos, que esto a veces me trae a mí a colación de que hay siervos y siervas dentro de las iglesias que dicen: yo doy mi diezmo a una fundación X, o yo doy mi diezmo a un comedor, o yo doy mi diezmo a una casa de asilo de ancianos. O sea, dan su diezmo como les da la gana, pero desde los principios que Dios habló de diezmar, dijo dónde tenía que ir su diezmo, dónde tenía que ir su ofrenda y dónde tenía que hacerse holocausto. Dijo: donde yo diga que mi nombre sea invocado, en ese lugar, allí se debe llevar. Josué capítulo 22, versículo 17, ellos asustados dijeron: ¿no ha sido bastante la maldad de Peor? En el libro de Números capítulo 25, del versículo 1 al versículo 9, usted va a ver cuál fue la maldad de Peor. La maldad de Peor, si ustedes recuerdan, eso también lo mencionamos en una de las enseñanzas al mensaje a las iglesias, en donde resultó que Peor fue un lugar que estaban cerca de Moab, y unos hombres israelitas tomaron mujeres de Moab y comenzó a haber una mortandad que dice que murieron más de 24,000 personas. Y ahí el sacerdote de Fines, el hijo de Eleazar, cogió y mató al que había traído a la moabita y cesó la mortandad. Eso fue lo que ocurrió esa vez en Peor, por el caso de la moabita. Aquí le recuerdan los 10 príncipes de la tribu, le recuerdan a estos 3 que no habían salido todavía de lo que había acontecido con Peor, y le dicen ahí en el versículo 17: ¿no ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por lo cual vino la mortandad en la congregación de Jehová? Ahí le está diciendo: todavía no estamos ni siquiera limpios de lo que aconteció en ese momento, y vamos ahora a levantar un altar. Pero en el versículo 22, ellos dicen, Rubén, Gad y Manasés, la mitad de la tribu de Manasés, contestan lo siguiente: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, como en forma de oración, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salve hoy.
Si ellos habían levantado ese altar para prevaricar o habían levantado ese altar para rebelarse, pues que Dios los destruyese ese día. Y ellos aclararon que lo habían hecho. Fíjense en el versículo 31. Hoy hemos entendido que Jehová está con nosotros, pues no habéis intentado esta traición contra Jehová. Versículo 34. Pusieron por nombre al altar Ed, que esto significa testimonio. ¿Qué querían ellos? Que sus hijos viviesen el testimonio de que hay que honrar a Jehová Dios. Pero eso no lo sabían las 10 tribus y pensaron que Rubén y que Gad habían hecho esto para adorar a otros dioses. Cuando ya se lo explicaron, entonces la tribu descansó y dijo, bueno, no está mal lo que han hecho. Así que Jehová Dios bendijo a la tribu. Amén. Pero ellos dijeron que el diezmo, que las ofrendas, que los holocaustos y la primicia, ellos sabían que tenía que ser en el lugar donde Jehová había escogido. Que este altar ellos lo habían levantado nada más para dar testimonio al Dios que ellos adoraban. Amén. Es muy importante, iglesia de Laodicea, que tú sepas a dónde tú tienes que llevar tus testimonios. Porque también en el libro de Isaías, capítulo 1:4, la apostasía también es cuando abandonamos a Dios. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Cuando una persona ha conocido al Espíritu Santo, ha caminado con Dios, ha aceptado a Cristo Jesús como su único y verdadero Salvador, y de repente de la noche a la mañana decide dejar los caminos y volverse atrás, es una persona que ha apostatado. Laodicea parece que se había olvidado de Dios. No tenían a Dios ya en ese templo. Y como no tenían a Dios en ese templo, pues empezaron, el mismo Señor le dice, por cuanto eres tibia, te vomitaré de mi boca. Pero no se queda allí, el Señor le dice también, dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, le dice el Señor a esas personas, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso el mismo Señor le envía o le da como consejo, oiga, esto es tremendo, esto a mí me llamó poderosamente la atención. Es una de las iglesias que el Señor ha tratado, como yo digo, para mi parecer, en mi manera de pensar, las ha tratado como la más dura, pero a la vez, mire lo que dice el versículo 18 de Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo, el Señor le da un consejo a esta iglesia. Oiga, ¿cómo es posible? Imagínense, en los tiempos de atrás, cuando alguien pecaba, como ocurrió en Peor, o como ocurrió con Canaán, en Canaán con Acán, fueron fulminados, o como ocurrió cuando ellos tuvieron dudas y se rebelaron contra Dios en el desierto. Caminaron 40 años hasta que ninguno de ellos pudo entrar a la tierra prometida. Dios era estricto en ese momento, pero ahora acá con nuestro Señor Jesucristo, el Señor dice, te voy a dar un consejo. A la iglesia que lo ha desechado, a la iglesia que no tiene a Dios en su corazón, sino más bien que ellos se creían autosuficientes, le dice, yo te voy a dar un consejo. Y el consejo número 1 dice, que de mí compres oro refinado. ¿Qué significa eso de comprar oro refinado? Bien, el comprar el oro refinado significaba
que el oro es uno de los metales que desde Génesis hasta Apocalipsis es uno de los metales más llamativos y, por decir así, con más razón de ser que hay. Obtuvo oro Abraham, obtuvo oro Job, todos ellos tenían mucho oro. El oro era trabajado por una persona llamado platero. El platero tenía dos maneras de sacar del oro una pieza, ya sea dándole duro con un mazo a esas piedrecitas que eran el oro sacado de los ríos, de las afluentes, o ponerlo a derretir en un horno con fuego bien caliente. Esa forma de obtener esa pieza de oro es la que el Señor le dice aquí a la iglesia de la Odisea: tienes que ser purificado, tienes que ser pasado por ese horno de fuego. Malaquías 3, 2 y 3 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadoras, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque Él limpiará los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Quiere decir, amados hermanos, que el mismo Señor le aconseja a la Odisea: tú tienes que ser purificada, y el único purificador aquí soy yo, Cristo Jesús. No hay otro que te pueda purificar. Así que tú tienes que venir y comprar ese oro refinado, ese oro pasado por fuego, por horno, para hacer de ti una vasija nueva que pueda ser utilizada como debe ser. El segundo consejo que le da el Señor le dice: y vestiduras blancas para ocultar tu vergüenza. Miren, cuando el Señor le está diciendo ahí vestidura blanca, mire lo que le dice Apocalipsis 3:4. En Apocalipsis 3:4 el Señor le dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignos. La persona que tiene una vestidura blanca es una persona digna. En Romanos capítulo 13, versículo del 12 al 14 dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo es esa vestidura blanca? En Apocalipsis 3:4 dice que es una vestidura digna, pero aquí en Romanos, el capítulo 13, versículo del 12 a 14, dice que desechando todas aquellas cosas carnales que te tienen atadas. Y eso era lo que le pasaba a la Odisea. Tenía envidia, andaba en borrachera. Yo me imagino como eran tan solventes que tenían riqueza para comerse lo que querían. Por eso dice desechando glotonerías, porque comían hasta de gula, hasta por pecado. Amén. En el libro de Efesios también nos dice que otra vestidura tú tienes que utilizar. Porque si me está hablando de vestidura blanca, imagínense, esa vestidura blanca, ¿cuál es? La vestidura que hay en Efesios, que es la vestidura de Dios, que dice que es que te pongas la armadura con la verdad. O sea, iglesia la Odisea, habla siempre la verdad, deja la mentira. La justicia, siempre sea justo. Lleva el evangelio de la paz. No hagas enfrentamientos, guerras,
peleas, sino que siempre andes con paz, que tengas fe. Esa es otra vestidura, que te llenes de fe y de salvación. Amén. Y el tercer consejo que Dios le dio a esta iglesia, ¿verdad?, de Laodicea, es que te unjas tus ojos con colirio. ¿Por qué se usaba el ungimiento? El ungimiento se usaba en aquella época para que nombrara a una persona de algo o un lugar, pero también se usaba para sanar. Aquí el Señor lo que se está refiriendo es que Laodicea es una iglesia enferma. No sabe ni lo que quiere, ni lo que tiene. Ella piensa que está rica, pero el Señor le dice, eres pobre. Entonces, fíjese, en Isaías capítulo 1, versículo 6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Esta iglesia no era sana por ningún lado. Entonces el Señor le dijo, sino que tienes herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. No era una iglesia donde había unción. Esa iglesia no tenía unción por ninguna parte. Más bien estaba enferma, con llagas, podrida. Por eso el Señor no le encontró nada. El Señor le decía ahí, a esa iglesia, tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. No encontró nada bueno a esta iglesia. Y por último, Él le dice en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Fíjese, a pesar de que la Odisea era una iglesia de este tipo, que no tenía a Dios en su corazón, todavía el Señor le sigue diciendo en ese versículo 19 y 20, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Todavía le decía a la Odisea, yo te amo, por lo tanto te tengo que castigar. Reprender y castigar es una retribución que se recibe por un delito cometido. La Biblia tiene muchas enseñanzas de esto. Podemos encontrar el libro de Romanos capítulo 13, de versículo 1 al 4, donde nos enseña que tenemos que hacerles caso a las autoridades y no seremos castigados. También tenemos 1 Corintios 11, 32, a donde el Señor dice que seremos castigados para que no seamos condenados con el mundo. El Señor castiga a esta iglesia, ¿pero por qué? Para que no sea condenada con el resto del mundo, con aquella que no ha conocido a Dios. Hebreo 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por él. ¿Por qué te tienes que arrepentir, iglesia de la Odisea? Porque el término de arrepentimiento es el término que dice que es un acto de voluntario que te inclina a decidirte a hacer un cambio. Sí, hay que hacer cambios en nuestras vidas. Hemos dejado a Dios muy a la ligera. Nos hemos ido muy creyendo como he cometido tantos pecados y como no me ha sucedido nada, como que Dios está ciego y sordo, no ve lo que yo hago. No sigamos caminando de esa manera, porque nos convertimos en una iglesia apóstata y dejamos y nos alejamos de Dios pensando que Dios no nos oye, no nos ve y no va a actuar contra lo que nosotros estamos haciendo. También me gustó que fíjese que a todo el resto de las iglesias, a pesar de a esta iglesia todavía le dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
yo vendré, entraré y cenaré con él. ¡Wow! Iglesia de la Odisea, tremendo. ¿Cuántas oportunidades te está dando Dios? Primero te aconseja, te dice que te arrepientas. Después de esos consejos que te da, te dice que te ama y que te tiene que castigar por tu rebeldía, por tu forma de actuar, por las cosas malas, porque cada pecado que nosotros cometemos, cualquiera que sea, nos revela contra Dios. El pecado es revelación contra Dios. Nos rebelamos contra Dios cuando nosotros pecamos. A ti te dice la Odisea, pero estoy a la puerta. ¿Cuántas veces hemos oído esto a la puerta? Yo quiero que tú vayas conmigo y vamos a ir concluyendo al libro de Cantares. Y vamos a buscar en el libro de Cantares, capítulo 5, versículo del 2 al 8. Y escucha lo que él le dice, lo que dice aquí. Vamos a la primera parte. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo lo he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Sí, amada hermanos, que me escuchas, de la iglesia La Odisea, de la iglesia rebelde, de la iglesia tibia, de la iglesia que no tiene a Dios en su corazón. Y no es que no lo tuvo, pero después lo desechó. A ti te digo, tu amado te está llamando. Él quiere entrar y tener una relación íntima contigo. Pero si tú no aceptas, iglesia de la Odisea, el castigo viene. Por tu pecado vas a ser castigada. Pero Dios te ha dado oportunidades con esos consejos que te dio en este libro, en este mensaje. Él dijo, compra oro refinado. Y el único que vende ese oro refinado se llama Jesucristo. El único que puede purificar tu vida se llama Jesucristo. Y te digo, y vestiduras blancas que guarden tu desnudez, tu vergüenza. Esas vestiduras blancas son los vestidos con que nos tenemos que vestir para poder caminar en este camino. La armadura de Dios, que es la verdad, que es la justicia, que es la fe, que es la paz. Con esos vestidos es que nosotros tenemos que andar, con vestidos dignos. Y por último, te dejo la segunda parte de Cantares para que lo medites. Porque te puedes encontrar en ese tiempo. Dice, y yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. ¿Te acuerdas de las 10 vírgenes? 5 eran prudentes, 5 estaban listas, 5 cuando oyeron la voz de su esposo respondieron. Pero las otras 5 estaban descuidadas. Y cuando ya vinieron a abrir la puerta para irse con el Señor dijo, no las conozco. El Señor puede decir a tu vida, no te conozco. Y al que el Señor no conoce y no está inscrito en el libro de la vida, será echado al lago de fuego junto con Satanás y sus demonios. ¿Qué quieres, amada? ¿Qué quieres, amado? Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Ese va a ser el tiempo de la gran tribulación. Te van a golpear,
te van a maltratar, porque te olvidaste del que te puede guardar, que se llama Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Yo te invito a que los busques a ellos. Dios te bendiga. Gracias a Dios le damos verdad al Señor por esta asamblea de hoy. Vamos entonces a dar la bendición sacerdotal. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vamos con la paz de Cristo, amados hermanos, y nos seguimos viendo durante la semana. No dejes de sintonizarnos. Dios te bendiga.